Un resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va el lunes 20 de abril, mientras Milei sigue con sus aventuras de fanatismos personales y fundamentalismos religiosos en Israel. Acá en la Argentina, la vida real de las personas, los salarios que siguen perdiendo contra la inflación ya es goleada. Ahí ya no hay cambio de técnico, ya no es el 4 que juega de no sé qué, el penal no cobra. No. La inflación le gana a los salarios. Más allá de cómo formen. Sí, tiene mucho más equipo. La verdad está muy reforzada la inflación. Hace 10 meses que viene. No, igual te lo ves el banco, el recambio que tiene, todo. Tiene mucho recambio, ¿cierto? Y los salarios más bien todo lo contrario, ¿no? Ni hablar los estatales y algunos sectores muy específicos que están siendo muy fuertemente castigados. Y ¿sabés que vengo recién de la Cámara de Diputados? Vengo del futuro, pensé que ibas a decir. Vengo del futuro, las cosas no mejoran. No, vengo de la Cámara de Diputados porque todo esto confluye en algo creo que de lo que especialmente venimos advirtiendo, para mí como uno de los principales problemas sociales que tiene hoy la Argentina, que es el endeudamiento. Y más que el endeudamiento, la morosidad. Sí. La gente que se endeudó y ya no puede pagar. Claro. Y la morosidad en niveles récords hoy para las familias. Y la situación que ya, además de una crisis económica, financiera para esas familias y social y demás, está escalando en algo mucho más difícil de percibir y medir, que es la crisis anímica. Estamos en un momento de una situación anímica muy compleja, muy delicada. El nivel de angustia, de ansiedades, de conflictos familiares, personales, sociales, que va generando todo ese entramado de porquería, de que por abajo está todo roto. Miren, es más difícil de medir porque para, qué sé yo, los salarios, la actividad industrial, está el INDEC o están las cámaras del sector, vienen y te dicen, mirá, bajó tanto por ciento, etc. Ahora, lo anímico es más difícil porque es tu propia percepción y tu recorte de la realidad, y a veces tu subjetividad también te puede jugar una mala pasada. Pero yo hacía rato, que no escuchaba en la Argentina testimonios tan crudos como los que están llegando de cualquier sector de la sociedad al que le pongas la oreja. Escuchás a los jubilados y nunca los jubilados habían estado así, pese a que vienen arrastrando años de penurias. Escuchás a las familias, vengo a escuchar ahora mujeres, especialmente mujeres, madres endeudadas con la tarjeta, pero después con la billetera virtual y después con un familiar y después ni hablar en los sectores más complicados con el narco del barrio, etcétera. Testimonios crudísimos que, por supuesto, no reflejan la totalidad de la situación social en Argentina, pero que claramente no son hechos aislados o individuales. Y eso ya habla de una situación que para mí es el principal desafío que tiene hoy la política y quien sea que intente resolver el estado de cosas, que es cómo dar una inyección anímica a una sociedad que viene muy cagada a palo y que ya no tiene margen. Porque puede haber respuestas económicas, proyectos, alternativas, discusiones programáticas, etcétera. Pero hay algo hoy, me parece a mí, mucho más urgente y mucho más intangible, pero mucho más concreto y cotidiano, que es cómo sobrevivir a este mar de incertidumbre que es hoy la Argentina. Y sobre eso después los datos, ¿no? Que es lo que venimos charlando. Y sobre eso después la distancia, que para mí hoy el principal problema que tiene el gobierno es que está muy peleado con la realidad. Sí. Muy peleado con la vida real de las personas. Entonces, después se enoja con los encuestadores, se enoja con los periodistas, se enojan entre ellos y la interna de estos días, etcétera. Pero lo que no pueden hacer es, o sí pueden, pero no los va a llevar a ningún lado, enojarse con la realidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Argentina? Mientras tanto, Milei, en sus batallas culturales, en sus fanatismos religiosos, en sus aventuras personales, porque es una aventura personal. Totalmente. La de Milei por estas horas en Israel, al margen de que a todos como país nos está llevando a una zona de conflicto muy delicada, ¿no? Pero actúa en función de sus intereses a nivel personal y no como presidente de representación de un país, aunque efectivamente, como lo acabas de decir, las consecuencias sí serán para todos nosotros. Pero es claramente una aventura personal. Pero es personal. El fin de semana de Milei en Israel, ahora lo vamos a repasar, Ori, con todo lo que tengas para contarnos. No se explica
No. con otra... No hay otra explicación que el fanatismo personal, político y religioso de Milei, de él, con su historia con la religión, y después particularmente con Netanyahu, Trump, Israel. Sí. Pero es la única explicación, y eso no hay que acostumbrarse, eso es peligroso. La única explicación de esa aventura es el fanatismo ideológico de Milei. De hecho, en ningún momento del fin de semana se ha visto a un presidente. Eso es importante decirlo. Claro. No hubo reunión, bueno, la reunión con Netanyahu, pero... No, sí, pero digo, en su forma, digamos, su gestualidad, sus palabras, sus declaraciones y distintas actividades, no se ha visto en ningún momento un presidente, se ha visto efectivamente, creo que esta es la palabra, a un fanático. Claro. Bueno, de hablar, ¿no? Desde lo que dice hasta las formas, ¿no? Por eso, desde gritar la de Nino Bravo y llevar ya la figura presidencial, esto ya lo hemos visto, no es la primera vez que pasa, llevar la figura presidencial a un nivel de degradación que pocas veces hemos visto en la Argentina, ni cuando Macri le mostraba a los presidentes los goles que hacían en la Quinta de Olivos, que ya a esta altura me recuerdo aquello y me parece simpatiquísimo. Sí. El nivel de degradación del rol de presidente. Institucional. Sí, digamos. Bueno, entonces el video ese también, como con un tono típico, my dear friend. Dear friend, cuando lo ve apenas, cuando se baja del auto y el primer encuentro que tiene con Netanyahu. Y te pregunto a vos, Ori, ¿no hay en este momento en el mundo ningún presidente que esté tan alineado con Estados Unidos e Israel, además de Milei, ¿no? Públicamente no. Claro. Obviamente, algunos hacen la vista gorda, otros son cómplices, sabemos pero que lo hagan así explícito. Así explícito, de verdad, no conozco, no he visto a ningún otro país ni presidente. Claro. Sobre todo presidente, porque a veces dentro de un país puedes encontrar algún dirigente político con cierto grado de fanatismo, pero en este momento no. No, y el contexto en el que eso pasa, ¿no? Que, bueno, los salarios continúan por debajo de la inflación. Datos de estas horas. Solo algunos indicadores y datos, noticias de estas horas que explican cómo se profundiza la crisis de la vida real de las personas mientras Milei permanece en su realidad artificial. Los salarios aumentaron 2,4% en febrero y volvieron a quedar por debajo de la inflación. Hay un análisis de Luis Campos, del Observatorio de la CTA Autónoma, que dice que el salario real de los trabajadores registrados cayó por sexto mes consecutivo en febrero, según datos del INDEC. En promedio está un 8,9% abajo de noviembre de 2023, 3,5% el sector privado, 18% de caída en términos reales el salario de los trabajadores del sector público, o sea, directamente una masacre, en comparación con una inflación que está toqueteada, ¿no? Ya a esta altura, ¿para qué darle vuelta? Se acaba de renunciar la baña porque ya ni la cara le daba. Marzo va a volver a caer. Y además, en poco más de 2 años, el salario de los estatales nacionales cayó un 37%. El dato no es nuevo, el INDEC esto lo actualiza mensualmente, pero no deja de ser impactante, ¿no? Y ahí todos los, además de la caída del poder adquisitivo de los estatales, los recortes que permanentemente seguimos viendo en estas horas. Están denunciando desde el Servicio Meteorológico Nacional, pasando por ATE, INTA, por donde mires. Una avanzada ahora además en despidos de vuelta, ¿no? Bueno, hay 2 notas del Destape. Hay una de Eugenia Rodríguez que dice que una familia necesita 8 salarios mínimos para vivir dignamente. 8 salarios mínimos, claro, el salario mínimo está muy abajo y vivir dignamente está muy arriba. Claro. ¿No? Las dos cosas al mismo tiempo. Pero que un trabajador necesitaría casi 3 millones de pesos para cubrir lo básico, con salarios que siguen perdiendo frente a la inflación. Y gastos fijos en alza, cada vez queda menos ingreso disponible. Una vez que arranca el mes y pagás lo que tenés que pagar y se terminó el mes. Vos pagaste y se terminó el mes. Hay otra nota de Rodrigo Núñez que dice que un hogar destina más de 200.000 pesos solo para pagar las tarifas y el transporte. 200 lucas. Especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que el gasto en tarifas ya es 49% más alto que hace un año y presiona cada vez más sobre ingresos que en promedio, dato también oficial, rondan los 800.000 pesos. El 70% de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina ganan menos de 800.000 pesos por mes. Y siguen perdiendo poder de compra. Sobre esa situación, ese dato, lo que refleja es un avance sostenido, obviamente, de las tarifas sobre los ingresos como política de Estado, consolidando ya un deterioro del poder adquisitivo que, por cierto, vale la pena recordarlo, es parte del plan. Claro. No es que esto es un error o algo que se le fue las manos y le salió mal, un efecto colateral, un daño no deseado. No, es el objetivo. O sea, la política económica de Milei, de Caputo y de, no sé, todos los que sostienen esto, incluso ahora vi que en las últimas horas salió Arriazu. Sí, a despegarse también. Sí. A decir que
hay que tener cuidado porque el desempleo en el conurbano puede llegar a ser insostenible el modelo. Y vos decís, Arriazu, pero Sí. si este programa es tuyo. Claro. Fíjate que hasta Arriazu, Sí. o sea, padre de la criatura, en términos ideológicos. Funcionario de la dictadura, ¿no? Además, Arriazu. con una larga trayectoria, un recién llegado, ¿no? Ya decían que lo mismo hizo, no sé, yo no tengo pero decía que lo mismo hizo con Martínez de Oz cuando empezó que veía a flaquear, se fue y empezó a criticar. Que era el funcionario de Martínez de Oz, pero Claro. cuando empezó a flaquear el modelo se puso a criticar de afuera. Ah, ya es una tradición. Sí, digamos, ya ¿no? Al principio... Es la gran Arriazu. La gran, Así le ya dicen. gran Arriazu. Ya es la gran Arriazu, Sí. entonces. Pero fíjate vos, si hasta Arriazu, o sea, pasó Arriazu y dijo que esto es un montón. Que revisen, ¿no? Porque evidentemente hay por delante una situación social muy delicada, que ya lo es, que ya es crítica, y sobre la que, la verdad que solo surgen números, indicadores privados, públicos, de lo que se te ocurra de que la situación solo empeora. A mí me da la ¿Hasta sensación. dónde, no? Sí, a mí me da la sensación de que aunque venga Donald Trump y le diga cambia un poco Claro. ya a esta altura están, y sobre todo Milei, muy dogmático. O sea, Enfrascado, es sí. un dogma del que no va a moverse. Sí. Bueno, es el discurso de la semana y pasada es eso. sí, de Es, Milei. si no les gusta, Sí. nos Me vamos voy a casa. sí, de estar atado al poste. Claro. Los Es- cantos de sirena y qué sé yo. O sea, yo creo que ya a esta altura, realmente, a no ser que lo hagan Sí, entrar sí. mucho en razón, que desconozco, da la sensación de que la intención es morir con la bota puesta. El tema es que no le funciona tampoco ni en sus propios términos, Claro, digamos. claro. Tenés hace 10 meses subiendo la inflación, o sea, voy a dar una frase que está circulando mucho, o sea, mató la economía para Sí. matar la inflación y la inflación sigue viva y la economía está muerta. Bueno, y por eso también, qué sé yo, uno se pregunta realmente, genuinamente, ¿qué creen que va a pasar? Yo a esa pregunta sigo sin encontrarle respuesta. ¿Qué creen que va a suceder? Con una sociedad cada vez más acorralada, la guita no alcanza, las familias se endeudan, la situación realmente que por ahí no es bueno, no sé, sí, bastante, porque los medios ahora salieron mucho más a las calles a preguntar, ¿viste? La típica que sale cuando no anda el bondi o cuando aumenta no sé qué y salen mucho a preguntar. Los testimonios que se recolectan en la vida real de las personas son dramáticos. Y no son buscados. Vos salís al voleo y de 10 personas que agarrás en la calle, la mayoría va a estar a las puteadas. Después estarán los que todavía confían, todavía creen, todavía tienen alguna expectativa, qué sé yo. Pero realmente... O que dicen que está todo mal, pero que aún así Sí. eventualmente votarían nuevamente este gobierno. Pero lo que es bastante evidente es que no queda margen y ya se lo están advirtiendo hasta los propios. Que salga Arriazu a decirle, che, ojo, el conurbano. Y el conurbano porque es lo que más cerca les queda. Pero ojo el país. La situación social está al límite. Yo hacía rato que no escuchaba testimonios tan dramáticos, tan crudos como lo que se están escuchando ahora. Solo tal vez en la pandemia, en la salida de la pandemia, me acuerdo de haber en su momento recorrido algunos comedores y lugares y barrios y nada, sectores que ya de por sí estaban complicados y escuchar testimonios muy dramáticos por lo mismo, porque no alcanzaba la guita, porque no había laburo, porque también veníamos de una situación verdaderamente catastrófica, ¿no? Un gran trauma social en aquellos años, pero realmente no tengo antecedentes, por lo menos, insisto, de mi propio recorte de la realidad, pero después también insisto, sin ir a los números, escuchando las historias, escuchando a las personas, hacía rato que no se advertía en la Argentina una situación tan delicada, tan al límite y con un escenario, la expectativa de proyección de que la cosa no va a mejorar. Realmente ni el gobierno espera que la cosa, no sé, que en agosto la inflación de cero, que empiecen a volar los salarios. Por eso ya directamente sería cambiar el modelo económico. Bueno, incluso estuvo circulando el rumor que después el gobierno lo desmintió, el propio Toto Caputo lo desmintió, pero que la reunión de la mesa política, esa Sí. famosa de la semana pasada, Sí. Toto Caputo prácticamente pidió auxilio. Dijo, che, loco, no, así no va a funcionar nunca. No, Dijo- tenemos que hacer un acuerdo con gobernadores y qué sé yo. Claro, supuestamente el textual es: yo ya puse toda la carne al asador. Yo ya hice, claro, no puedo hacer más y nada. yo ya no tengo más nada. Tanto que ya están poniendo carne de burro. Sí. Y bueno, parece que se enojó mucho con esa columna, que era de La Nación, ¿no? Sí, creo que por ahí sí. por eso Creo que salió, por el eso día salió de- a putear A Saguier. putear Caputo. Sí, claro. Sí, también. Mm. Bueno, es todos contra todos. Un todo contra todo. Bueno, y mientras tanto, la industria en terapia intensiva, datos de estas horas también, la metalurgia arrancó el año en caída con fábricas semivacías. Advertencia de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, con una caída interanual del 4,1%. Volvió a mostrar la metalúrgica
fuertes señales de deterioro en marzo, uno de los sectores que más laburo da, ¿no? Uno de los datos más preocupantes es el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en el 41%, el nivel más bajo de los últimos 4 años. Son todos datos comparables solo con la pandemia y en algunos casos con el 2001, ¿no? Momentos dramáticos. El presidente de ADINRA, Elio del Rey, advirtió que la utilización de la capacidad instalada está en niveles mínimos históricos y expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector. Para estos sectores no hay respuestas, más bien lo contrario, ¿no? Milei es una máquina de aniquilar empresas y todos los días, otra vez, empiezan a aparecer informaciones, datos de cierres, de suspensiones, etc. La última conocida es la principal fábrica de Tía Maruca, que cierra, una marca histórica, popular de galletitas, consumo masivo, ¿eh? Sí. Tía Maruca, Todos los kioscos. Todos los kioscos. Es la que se encuentra, la planta principal que se encuentra en la provincia de San Juan. Ya anteriormente había cerrado otras plantas. La caída del consumo y el aumento de los costos en insumos claves como harina y azúcar están entre las razones de que Tía Maruca cierre su fábrica principal, ya el fin de una era. Por lo tanto, además de las dificultades para acceder al financiamiento y demás, esta idea del gobierno de ahora la gente consume menos sachet de leche, como dijo Caputo, consume menos galletitas, consume menos carne, más, pero eso que dejó de consumir... Sí, es para comprarse un auto. Claro, se está volcando a, exacto, compra de autos, emprendimiento, qué sé yo, como bienes durables. Bienes durables, no a que no sabés qué hacer con la plata y compras... ¿Cuántos sachets de leche dijo Caputo? Claro, 270. 60, como 65 sachets de leche. Sí. En su vida compró un sachet de leche, pero bueno. Sí. La verdad, que lo que no dura, no dura. Es porque, ¿para qué invertir en cosas que no duran? Claro. Como un sachet de leche. dura, ¿Cuánto te dura? ¿Qué dura? Muy poco. Bueno. Vamos por los bienes durables. También por eso es ilógico comprar 70 sachets de leche, porque justamente tienen vencimiento. Pero... Ahora, empresas históricas de consumo masivo, el caso de la empresa Caromar, de productos de limpieza y supermercado mayorista, dueña de la marca El Coloso, también entró en concurso preventivo. Mirá. Solicitó entrar en concurso preventivo tras una caída del 42% en las ventas. Un supermercado mayorista histórico y fabricante de unos productos de higiene y limpieza más conocidos, con las caídas brutales en su venta, 42%, cierres, despidos, embargos, una situación muy compleja, la de Caromar. O sea, ya estás hablando de verdaderamente sectores que han tenido momentos complicados, han atravesado crisis, etcétera, pero que esta, evidentemente, para muchas de estas empresas es terminal y no calculo yo, no por falta de, qué sé yo, educación financiera de sus dueños, ¿no? Porque ahora ante todo es la falta de educación financiera. Sí, claro. O malas inversiones, o gente que no sabe reconvertirse. O gente que no hizo como Lumilagro, que es el ejemplo. El ejemplo. Ahora te voy a hablar de Lumilagro, porque hubo una nota interesante este fin de semana. Pero a esto sumale, habló en las últimas horas Dante Choi, el fundador de la reconocida marca de electrodomésticos Peabody, que atraviesa un concurso previo de acreedores, también Peabody. Trasladó parte de la producción a Paraguay y dijo, se terminó la Argentina industrial, dijo el tipo. Muy duro con el gobierno de Milei. Reveló ahí que los trolls libertarios lo acusaron de ser kirchnerista, que le hacen llegar amenazas de muerte a él y a su familia. Una situación muy, muy compleja. Mirá. Me fundí 4 veces, recuerda Dante Choi, en una entrevista que dio este fin de semana en Página 12. Y dijo, ya está, listo, no hay Argentina industrial. Y está también una fábrica, en este caso, de electrodomésticos, bajando las persianas, ¿no? Sí, que planea irse a fabricar a Paraguay y en todo caso exportar desde Paraguay hacia la Argentina sus productos. Bueno, hay una nota este fin de semana de Alejandro Rebosio en el diario AR. ¿La vieron? Es buenísima porque ahí advierte que los industriales devenidos en importadores venden hasta 7 veces más caro lo que compran. Esto es lo que viene a colación de esto que acabamos de decir. Claro. Y está buenísimo que lo hayas traído. O sea, todo lo que se suponía que iba a ocurrir con la apertura de la economía, que era bajar los precios para, digamos, aportar a la supuesta libre competencia, no está ocurriendo, sino todo lo contrario. O sea, se destruye la industria y los importadores encima te siguen cobrando lo que se les canta el traste. Bueno, hay un estudio que cita del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, concluye ahí que Lumilagro, justamente, la marca insignia ahora de los libertarios, vende los termos chinos 5,4 veces más caros que los que cuesta importarlos. La empresa niega tanta rentabilidad. Essen, 7,7 veces más
de lo que paga por las ollas orientales. Easy saca la misma brecha en las sillas. Adidas 3,7%, 3 veces más caro en zapatillas. No me digas que no está funcionando la estrategia, por favor. Claro. Bueno, no, evidentemente, ¿qué sucede? Los que antes, entre comillas, cazaban en el zoológico porque no Sí. tenían competencia afuera, eso en los propios términos libertarios, ponían los precios que querían porque, bueno, eran dueños del mercado. Ahora igual, pero con productos importados. Exacto. ¿Por qué? Y porque son dueños de las cadenas de comercialización, de la estructura. Y entonces, en lugar de producir acá, lo traen de afuera y también pueden aprovechar su posición en el mercado para cobrarte 7 veces más caro el mismo termo que traen de afuera, ¿no? Y no a todos les sale bien, perdón, te Claro. sumo un dato, pero en algunas áreas, en algunos campos, digamos, de actividad, hay efectivamente empresas que Sí. se están reconvertiendo, pero importando todas lo mismo. Por Claro, lo que también claro. algunas están encontrando un techo, porque como el consumo está por el piso, el hecho de importar Claro, claro. tampoco que es una panacea Sí, no te para salva. aquellos que lo hacen. El problema es que no se vende. El mercado Claro. está saturado. Claro. Y le sumo una cosa más, que es una vuelta a esto que estamos diciendo, que es que el hecho de que se hayan destruido o se estén destruyendo, desguazando instituciones, por ejemplo, como el INTI, Sí, claro. que tenían, digamos, una mirada y un control muy férreo, digamos, de determinados productos importados, como por ejemplo los termos, Sí. ahora hay que supuestamente confiar y quedamos como encerrados en esas marcas importantes, como por ejemplo Lumilagro, que te dice, ojo, que nosotros importamos los que corresponden, los que no tienen aluminio, los que no tienen esos componentes que te hacen mal. Entonces quedás como atrapado en una de querés ir a comprar uno más barato, porque hay mucha gente que importa, como dice Ori, y no sabés cuál es la calidad que tiene. Entonces Ah, estamos sí. todos atrapados Sí, sí. en esa. Ahora, lo que se suponía que la apertura de importaciones venía a resolver, bueno, no, ni siquiera, ¿no? Porque lo que dicen los investigadores de este informe es que en todos los casos relevados aparece una misma tendencia. Más importaciones de bienes finales, menos producción local, deterioro del empleo industrial, por tanto, Sí, sí, más sí. desempleo. Y que esa reconversión, obviamente, viene acompañada de despidos, suspensiones, cierres de plantas, lo que estamos viendo, levantamiento de líneas de producción, reemplazo de fabricación nacional por mercadería importada, pero el dato decisivo es que esta estrategia no implica para esos mismos empresarios resignar rentabilidad. Claro. La rentabilidad sigue siendo extraordinaria. Ni para nosotros tener un precio menor. Claro, los bienes importados llegan al consumidor final con precios muy por encima de sus costos de importación, lo que les permite a esas empresas sostener los márgenes brutos de ganancias muy elevados sin los costos del trabajador, ¿no? En definitiva. Pero además, el dato es muy interesante, la nota de Alejandro Rebocio y el diálogo que tiene ahí con, por ejemplo, economistas de la Universidad de Rosario y de la Universidad de San Martín. Los dos son investigadores del CONICET, los autores del informe. Habla de ejemplos contundentes. Lumilagro, un termo con costo de importación de 8.000 pesos se vende a 44.000 pesos. Claro. Sin impuestos, 5,4 veces más. En Essen, una cacerola con costo de importación de 50 lucas, hoy se vende a 385.000 pesos. 7,7 veces más. En Easy, una silla plegable con costo de importación de 4.200 pesos se vende a 32.000 pesos. 7,6 veces más. Y en Adidas, y que no debe ser la única, una zapatilla con costo de importación cercano a 26.000 pesos se comercializa arriba de 100 lucas cualquier par de zapatillas. Hijo de... Casi cuatro veces más. Justo estuve mirando porque me tengo que comprar y salí espantado. Ayer estuve charlando con un familiar que de Barcelona, vino de España y estuvo compró zapatillas acá y qué sé yo. Dice, está más caro acá que allá. Sí, sí. El mismo par de zapatillas de la misma marca. Sí, sí. Digo, pero si ahora le están importando todo y le sale más barato. El margen de rentabilidad sigue siendo extraordinario. No, pero el mercado se regula solo, olvídate. Bueno, no estaría sucediendo. En esa está Milei, a esta altura un asesino de empresas, además de poder adquisitivo en la Argentina.